Hola, soy Manuel Hernández, soy licenciado en biología, licenciado en psicología y el creador del modelo Parcube. Y quiero invitarte a este podcast para que compartas conmigo los temas que me apasionan, la neurobiología, el trauma y el apego. Bienvenidos. Hola de nuevo. Hoy voy a hablar del segundo circuito emocional que está dentro de mi modelo Parcube, que es el miedo. En el Parcube lo llamo ansiedad porque la M no encajaba muy bien ahí en el acróstico, pero me refería un poco a eso, a la sensación del miedo. Así que hoy voy a hablar de algo que nos atañe a todos, que es el miedo y la ansiedad. Lo primero es referirme a la ansiedad. La ansiedad, al contrario de lo que se cree, no es algo mental, es algo que sentimos de forma física. Hay un neurobiólogo que se llama Damasio que habla de una cosa que ya le llama el marcador somático. ¿Y qué significa esto? El marcador somático lo que significa es que el cuerpo va a actuar como un chivato del cerebro. Me explico. Si cuando somos pequeños mi madre no me habla, yo voy a sentir mucho malestar, voy a sentir mucho dolor en la barriga. Así que cuando sea adulto, cada vez que perciba que no le importo a alguien o que alguien no me habla, voy a tener la misma sensación, voy a tener un dolor en la barriga. Esto es como un atajo que nuestro cerebro toma para poder adivinar dónde está el peligro. ¿Cuál es el problema? Pues que a menudo sentimos esa ansiedad y si no conseguimos darle un significado adecuado, lo que nos va a llevar es a sentir mucho malestar, muchos problemas. Y de hecho es el origen de la mayoría de las patologías que tenemos de tipo conductual. Como expliqué en el post anterior, el pánico y la ansiedad pues, están completamente relacionadas, mientras que el pánico es la sensación que tengo cuando hay una pérdida, real o imaginaria. El miedo es algo diferente, es parecido, pero el miedo es a cosas que no están relacionadas con esas relaciones interpersonales. Por ejemplo, puedo tener miedo a la aguja, puedo tener miedo a la altura o puedo tener miedo a los perros. Lógicamente, si tengo seguridad y hay alguien que me proteja, no voy a sentir ningún miedo. Pero el miedo está relacionado con esas circunstancias que consideramos que nos ponen en alerta o que nos producen malestar. Así que vamos a separar lo que es el circuito del pánico o del apego, que se referiría a todo lo que es las relaciones interpersonales, y el miedo lo vamos a llevar más a todo lo relacionado con lo que es la ansiedad. Que cuidado, la ansiedad en un grado extremo puede confundirse con un ataque de pánico o puede dar lugar a un ataque de pánico. Bien, dentro del miedo me gustaría explicar primero un poquito por encima la neurobiología del miedo. Hay un órgano que está en nuestro cerebro, que está en la parte casi parietal, casi atrás, bastante profundo, que se llama la amígdala. Se llama así porque tiene la forma de una almendra y no tiene nada que ver con la amígdala que tenemos en la garganta. Que mucha gente en los cursos me dice, Manuel, a mí me han quitado la amígdala. Digo, bueno, si te lo hubieran quitado, creo que no estaríamos hablando ahora. La amígdala está en el cerebro profundo y regula todo lo que es la memoria emocional, junto con el hipocampo que está justo al lado, que regula más bien la memoria contextual y la memoria episódica. La amígdala es vital en todo lo relacionado con el funcionamiento del ser humano, porque como he dicho, regula todo lo que es el miedo y conecta directamente con un órgano que baja desde la nuca hasta las vísceras, que se llama el sistema nervioso simpático. El sistema nervioso simpático es el que provoca las sensaciones estas de ansiedad de la que estaba hablando antes. Y la amígdala y el sistema nervioso simpático a su vez se relacionan muy directamente con todo el sistema hormonal. Las hormonas son sustancias que utiliza nuestro cerebro para enviarlas a la sangre y para poder comunicarse con órganos que están muy lejos del cerebro. Mientras que los neurotransmisores son sustancias químicas que se usan para transmitir una neurona a otra, pero a muy poca distancia. Así que la amígdala y el sistema simpático tienen mucha influencia sobre neurotransmisores que provocan miedo, como la noradrenalina, pero también sobre hormonas que también provocan mucha ansiedad y mucha activación, como pueden ser la noradrenalina también, la adrenalina o el cortisol. Bien, el miedo puede ser de dos tipos. Puede ser un miedo real,
lo que yo comúnmente llamo una fobia tangible, o puede ser un miedo imaginario, que es lo que comúnmente yo llamo una fobia intangible. Las fobias intangibles están muy relacionadas con lo que es el circuito del pánico que expliqué en el último podcast. Miedo a que me juzguen, miedo a que no me quieran, miedo a que me rechacen, miedo a hacer el ridículo. Y está muy relacionado con todo lo que son las relaciones interpersonales. Así que me voy a referir hoy más a lo que es el miedo tangible, o lo que son las fobias tangibles. Fijaros en una cosa muy interesante. El sistema simpático, como he dicho que activa junto con la amígdala, tiene unos correlatos neurofisiológicos con las hormonas del estrés, neurotransmisores, que son casi idénticos en la rabia y en el miedo. Por eso muchísimas personas confunden la rabia con el miedo. Cuando tienen rabia creen que tienen miedo, como le ocurre a las personas que tienen TOC o ataques de pánico, o cuando tienen miedo lo que hacen es enfadarse, porque a nivel neurofisiológico son casi idénticos. ¿Y cuál es la diferencia? El sistema simpático activa dos sistemas de respuesta ante el miedo. Un sistema de lucha y un sistema de huida. Así que la rabia estaría relacionada con todo lo que es la lucha, mientras que el miedo está relacionado con lo que es la huida. Así que en psicopatología, lo primero que hacemos cuando una persona viene con un trastorno obsesivo es preguntarle con quién está enfadado, porque muy probablemente esté confundiendo la rabia con el miedo. Y esto, aunque parezca banal, es súper eficaz, porque en el momento que la persona puede darse cuenta de que la emoción que está subyaciendo no es la que cree, por ejemplo, puede creer que lo que tiene miedo a que ocurra algo malo, o que no ha hecho un ritual y puede ocurrir algo malo, cuando se da cuenta que en realidad lo que está es enfadado, de pronto, claro, obviamente la atención se centra en algo que sí que es manejable y que se resuelve. Y por lo tanto las sensaciones tan desagradables de ansiedad, obviamente, disminuyen mucho. Así que tenemos que tener en cuenta esto siempre que trabajemos con personas o estemos analizando nuestro propio comportamiento. ¿Lo que estoy sintiendo es rabia o es miedo? O las dos cosas, que puede ser. Pero quiero que se tenga claro eso. Mientras que la rabia es una emoción que está pensada en la defensa, el miedo es una emoción que está pensada para la huida. La rabia más que para la defensa podríamos decir que para la lucha. Pero bueno, ya hablaré de eso en el próximo podcast. El miedo suele tomar dos formas distintas a la hora de poder solucionarse. Insisto, para saber que tenemos miedo, tenemos que tener ansiedad. Así que cuando sentimos ansiedad o miedo, hay dos maneras de resolverlo. Una es con conductas que llamamos fóbicas y otro que es con conductas que llamamos impulsivas. Me explico. ¿Qué ocurre cuando yo siento miedo? Pues yo puedo, por ejemplo, evitar algo. Imaginaos que estoy paseando, me dan miedo los perros y veo a un perro. O veo a mi ex, que en muchos casos podemos pensar que es como un perro. El caso es que lo veo y siento la necesidad de huir. Y entonces quiero esconderme, desaparecer, marcharme. Así que lo veo a lo lejos y digo, mira, ¿para qué me voy a acercar si no me gustan los perros o no tengo ganas de hablar con mi ex? Así que me doy media vuelta y me voy. Y eso es una conducta que llamamos fóbica, es una conducta de evitación, que es muy adecuada en muchísimos casos, pero que en otros casos, como explicaré al final de este podcast, nos pueden llevar a situaciones de mucha patología. La otra forma de evitar el miedo es con la impulsividad. ¿Qué significa eso? Significa que si yo tengo miedo, es decir, tengo esa sensación de malestar o de ansiedad y hago algo muy intenso, muy impulsivo, que me distraiga, la ansiedad va a desaparecer, porque mi foco de atención va a estar en otra cosa. Así, por ejemplo, puedo coger el coche y ponerlo a muchísima velocidad, o puedo ponerme a hacer conductas de riesgo, o puedo ponerme a hacer deporte muy intenso. Este tipo de acciones lo que van a hacer es que yo no pueda sentir la ansiedad, la enmascare. Y yo les denomino conductas impulsivas. Tienen el inconveniente de que si bien estoy haciendo algo que me distraiga, en realidad no estoy resolviendo realmente el problema. Con lo cual lo que ocurre es que el problema va a seguir estando ahí. Y esto puede hacer que tanto la fobia como la impulsividad generen a su vez más problemas a medio o largo plazo. ¿Por qué? Porque la ansiedad va a seguir en aumento ya que el problema no se ha resuelto y yo de alguna manera me puedo encontrar con que cada vez que hago la solución
me voy alejando más de resolverla. Con esto no quiero decir que no debamos evitar nuestro miedo o que no debamos hacer cosas a veces para distraernos. Lo que digo es que tenemos que tener claro que si un miedo o una ansiedad nos provoca mucho malestar, evitarlo o actuar de una forma impulsiva para hacer algo que nos distraiga, lo que más probable es que haga que tengamos más miedo todavía. Dentro del miedo también tengo que explicaros algo, que es que hay que diferenciar muy bien dos tipos de miedo. Un miedo que es más emocional, más instintivo, más rápido, que es el miedo que compartimos con todos los animales, con los gatos, con los perros, con las vacas. Pero hay un miedo que solo tiene el ser humano, que es cognitivo, que está relacionado con los lóbulos frontales. Y es el miedo relacionado con el control. Me refiero al control en cuanto a las acciones que hicimos en el pasado o las acciones que podrían ocurrirnos en el futuro. Cuando nosotros hablamos de acciones que he cometido en el pasado y de las que me arrepiento y que, por ejemplo, puedo pensar en ellas de una forma obsesiva y que a su vez me generan más ansiedad mientras más pienso en ellas, lo denominamos culpa. Por ejemplo, puedo haber invertido en un negocio, me ha salido mal y no paro de pensar una y otra vez en qué momento se me ocurrió invertir, porque dejé que me aconsejara una persona que no sabía o porque actué de una forma impulsiva al hacer eso. El caso que si yo reviso una y otra vez algo que he hecho mal, esto le llamamos culpa. Si yo estoy anticipándome constantemente a algo que todavía no ha ocurrido, que podría ocurrir, a esto le llamamos ansiedad anticipatoria. Así que la culpa y la ansiedad anticipatoria determinan gran parte de la ansiedad que tenemos y de la inmensa mayoría de los miedos que tenemos, que no son reales, porque obviamente o ocurrieron hace tiempo o no han ocurrido todavía. Así que este tipo de miedo se resuelve muy bien viviendo en el presente, es decir, con técnicas como mindfulness o aceptación y compromiso que nos hagan sentir que estamos en el presente, que estamos dentro de nosotros mismos. Hay un libro fantástico que se llama El poder del ahora, de Eckhart Tolle, que es un libro que nos ayuda mucho a poder evitar este tipo de miedos, que son miedos intangibles, son miedos que no son reales, y que si nosotros conseguimos centrar nuestra atención en el presente, en lo que está ocurriendo ahora, y no en lo que pasó o en lo que podría pasar, se siente muchísimo bienestar. Otro tipo de miedos que podemos tener es ese miedo del que hablaba antes de enfrentarnos a algo, a un perro, a una ex o a una situación determinada que me preocupe. El principal problema es que cuando evitamos un miedo, lo estamos convirtiendo en pánico. Así que evitar el miedo lo único que provoca es que nuestra amígdala cada vez lo perciba más peligroso y cada vez nos vayamos metiendo más en un círculo de inseguridades, de malestar y nos vayamos sintiendo peor. Así que el funcionamiento más eficaz frente a los miedos, o el único que realmente existe independientemente de la técnica que hagamos, es enfrentando a nuestros miedos. Yo soy de la opinión que no importa el método que sigamos, si no nos enfrentamos a nuestros miedos, obviamente nunca lo vamos a superar. ¿Qué ocurre? Que si yo me enfrento a un miedo sin estar preparado porque ese miedo me supera o estoy en una situación de malestar o de fragilidad, lo que va a ocurrir es que ese miedo lo que va a hacer, enfrentarme a ese miedo, perdón, lo que va a hacer es retraumatizarme. Es muy sencillo. Imaginaros que una persona no sabe nadar y yo lo tiro a la piscina. Lógicamente no solo no va a superar su miedo, sino que lo único que voy a conseguir es que se retraumatice. Así que para poder enfrentarnos a un miedo tenemos que hacerlo con cierta seguridad. Pues bien evaluando el momento en que podemos hacerlo, bien yendo con una persona que nos pueda ayudar, bien estando acercándonos al estímulo que nos da miedo poco a poco, hasta que consigamos superarlo. Y cuidado, porque el miedo, la fobia, se puede confundir con mucha facilidad con un trastorno obsesivo compulsivo. O mejor dicho, se podría convertir con mucha facilidad en un trastorno obsesivo compulsivo. ¿Por qué? Porque si yo tengo un miedo, es decir, una obsesión, por ejemplo, tengo miedo de que en mi casa haya cucaracha. Nadie quiere cucaracha en su casa. Y yo fumigo la casa y la limpio, pues me quedo tranquilo. Pero si yo empiezo a obsesionarme con que pudiera haberla, empiezo a mirar por todos sitios, empiezo a fumigar la casa todas las semanas con todos esos gastos y molestias que conlleva y peligro, ¿no?, de inhalar sustancias tóxicas, y empiezo a obsesionarme a tener que estar comprobando una y otra vez que no hay esos insectos, lo que estoy desarrollando es un TOC, no es una fobia. ¿Por qué? Porque estoy comprobando constantemente que el miedo no se dé. En estas personas no sirve con enfrentarse a su miedo. Hay que ayudarle a poder entender qué está ocurriendo, qué se esconde detrás de ese miedo.
Pero si lo que tenemos es una fobia simple, tenemos una fórmula A, enfrentarnos directamente a eso que nos preocupa, bien solo, bien con una persona que nos ayude, de forma gradual. Bien, una forma muy útil también en la que nos podemos enfrentar a nuestro miedo es en imaginación, por ejemplo con hipnosis. Con hipnosis podemos conseguir que la persona se enfrente a ese miedo en un estado de relajación profunda, con una figura de apego que es el terapeuta, y podemos ayudarle a que poco a poco vaya imaginando que se enfrenta a ese miedo. Y cuando llegue el momento de la realidad, le va a ser muchísimo más fácil enfrentarse a él. Con las conductas impulsivas, lo que hay que hacer es ayudar a la persona igual, a que se pueda relajar. Por ejemplo, tolerando la ansiedad, no buscando acciones que le ayuden a calmar esa ansiedad de forma rápida, súbita, pero con un coste muy elevado. Y es que a veces esas conductas impulsivas pues pueden tener muchísimos efectos secundarios. Por ejemplo, las adicciones pues van a producir daño a nivel cerebral, también en nuestra economía, en nuestra relación con otras personas. Conductas de riesgo pueden llevarnos a tener accidentes. En fin, en conclusión, lo que podemos decir es que esa ansiedad, ese miedo, lo que nos está intentando explicar es que hay algo que ocurrió, probablemente en nuestra infancia o quizás más adelante, que llevó a tener un trastorno de estrés postraumático, y que lo que el cerebro tiene miedo es que vuelva a repetirse. Lo que ocurre es que esa ansiedad nos desborda, nos resulta incontrolable y tratamos de evitarla a toda costa, lo cual es un grave error, porque al evitarla lo que hacemos en el estímulo es mucho más peligroso. Debemos enfrentarnos a él, pero en condiciones de seguridad, en unas condiciones que no superen nuestra capacidad. En el caso de que lo que estemos teniendo sea un miedo irracional, por ejemplo, de tipo obsesivo a algo que hicimos en el pasado o de tipo obsesivo a algo que pudiera ocurrir en el futuro, la técnica más eficaz es centrarnos en el presente, relajarnos, ver que estamos aquí y ahora. Y una cosa que yo me digo mucho cuando me anticipo mucho al futuro es una frase que es: cuando aparezca el problema ya encontraré la solución. No significa eso que no tenga que centrarme en preocuparme de lo que va a pasar. Sí, lo arreglo o intento arreglarlo o me calmo y espero a que cuando llegue el momento determinado que tenga las herramientas, pues entonces pueda resolverlo. Muchísimas gracias y hasta muy pronto, y volveré el próximo podcast cuando hablaré de una emoción que me parece que es la base de casi toda la psicopatología, junto con el miedo, como es la rabia. Muchas gracias.